Bueno, estamos con Carlos Bustamante, CEO de Easy Tax. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias por tenerme, Ademar, aquí. Muchas gracias por tenerme. Bueno, tú tienes una empresa que te dedicas a hacer no solamente impuestos, declaración de impuestos para personas, individuos, sino también para compañías, y también te dedicas últimamente a ayudar a pequeñas empresas. Primero que nada, cuéntanos un poco qué ha pasado con la declaración de impuestos en esta época de coronavirus. Bueno, primero la gente que hace sus impuestos, ellos han estado necesitados de dinero, muchos porque las compañías cerraron, otros porque, pues, si son contratistas independientes, no han parado su actividad por ahora. Entonces, muchos han contado mucho con ese dinero que está dando el gobierno. Entonces, ahora mismo las personas que no hicieron los taxes del año pasado quieren ponerse al día para recibir el estímulo, que puede ser significante, especialmente si estás casado y tienes hijos y tus ingresos no pasan de cierta cantidad. Entonces, todo el mundo se ha más o menos puesto las pilas para estar al día con los impuestos, para entrar, para recibir esos fondos. Ok, entonces lo que estás diciendo tú es que para tú poder recibir estos fondos tienes que estar bien con el gobierno, tienes que haber pagado tus impuestos si es que debías. Lo que yo me refería tal vez era a aquellas personas que, como yo, a veces reciben año a año esa declaración de impuestos porque has pagado demasiado durante el año y esperas un cheque del tío Sam para que te ayude también a financiar ciertas cosas. Sí, exactamente. Por lo menos tú tienes que estar al día con el 2018 para recibir el estímulo. Ahora, una de las cosas es que si tú eres soltero y o ganaste más de $75,000, no te va a venir un estímulo a ti. Y si eres casado, tú sabes, con tu esposa y vives con tu esposa o tu esposo y ganaron más de 150,000 los dos, no van a recibir el estímulo. Entonces, el estímulo es personas que ganen menos de estas cantidades y que hayan hecho el tax del 2018 van a recibir su estímulo. Ya. En cuanto a pequeñas empresas, también iban a recibir supuestamente préstamos a través de los bancos, etcétera, pero el primer paquete que aprobó el Congreso se acabó rápidamente y mucho de este dinero fueron a parar a empresas que no son consideradas pequeñas empresas, es decir, pequeñas empresas, lo que determina el gobierno son 500 empleados o menos. ¿Ok? Correcto. Entonces, ahora cuando hicieron la primera ronda del PPP Program, que es el Paycheck Protection Program, hicieron la primera ronda de dineros que fueron más de 300, casi 360 billones de dólares. Y entonces lo que sucedió es que se agotaron bien rápido los dineros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se agotaron tan rápido los dineros? Porque le estaban dando los dineros a compañías que estaban valoradas en 100 millones para arriba y tenían menos de 500 empleados, sí, pero ¿qué pasa? Estas compañías que son de ese tamaño tan grande no necesitan el acceso a ese dinero. Los que necesitan ese dinero son las compañías que tú ves en tu comunidad, la pizzería, la bodega, el restaurante, el diner, la lavandería. Entonces, mientras le estaban dando estos préstamos de 10 millones de dólares a una empresa que ya está evaluada a 250 millones, podías ayudar a 100 negocios en tu comunidad. Entonces, ellos como que ya arreglaron eso con esta segunda ronda de dinero que distribuyeron, porque ya esta semana muchos de mis clientes me han llamado y han recibido esos fondos. Y inclusive Easy Tax, nosotros recibimos el PPP ayer y eso nos va a ayudar mucho porque puedo mantener a muchos de mis empleados mientras estamos operando virtualmente. Así es justamente lo que te iba a preguntar. Tú como pequeña empresa también tienes que ver por ti mismo, por tu familia y por tus empleados. Básicamente, ¿en qué consiste esto del PPP? O sea, ¿cuáles son los requisitos para una pequeña empresa? Sabemos que tienes que tener algún tipo de relación con un banco que ya tenga este Sí, acceso a los fondos federales. sí, básicamente la mayoría de los bancos quieren prestar dinero, ¿right? Entonces, cuando el gobierno federal se mete, el gobierno federal dice, mira, tranquilo, préstale el dinero a los que te vamos o sea, préstale el dinero a todos los empresarios pequeños que vengan a ti con estos guidelines, ¿verdad? Y nosotros vamos a respaldar ese préstamo. Hay unos cuantos guidelines, el único guideline más fuerte es que tu empresa tenía que tener empleados y tienes que mostrar prueba de que tuviste empleados en el 2019. O sea, tienes que solamente mostrar el último reporte de payroll taxes del 2019 y básicamente es 90% de la aplicación está en eso. Tú muestras esa prueba, entonces basado en la calculación de lo que tú pagaste en nómina por un mes,
es la calculación de lo que te van a prestar. Pero es very simple. Básicamente, tu empresa tenía que estar activa en febrero 15, tú tenías que estar activo trabajando. Después de eso, si cerraste, ok, muéstranos prueba que tuviste un payroll y te damos el préstamo. Ahora, ¿Entiendes? este Entonces, préstamo que es muy importante además para esta pequeña empresa para sobrevivir, también se está diciendo que podría ser perdonado, pero obviamente hay ciertas condiciones para que este préstamo sea perdonado. ¿Cuáles son algunas de esas condiciones, Carlos? la primera condición es que el 75% del préstamo tiene que ser usado para pagar la nómina para tus empleados. Si tú usas ese dinero para pagar la nómina de tus empleados, 75%, el gobierno te va a dejar, más que nada te va a perdonar ese préstamo. Entonces, como yo le decía a mis clientes, ya sabiendo esas reglas, uno le tiene que decir al cliente de uno, mira, el gobierno te está dando un chance durante esta crisis a aplicar para dinero gratis, porque si tú tienes tu nómina que se está moviendo ahora, tú vas a utilizarla para tu nómina otra vez. Entonces, es una buena oportunidad para que un negocio no tenga que cerrar sus puertas todavía. Así es. Y en caso de que no llegaras a cumplir esos requisitos, los pagos, los términos de los pagos podrían darse en cuántos años. ¿Cuál es el plazo que le dan a la gente para pagar esa deuda? Básicamente, empezando después de 6 meses, es que pueden empezar a hacer los pagos. Aquí estoy con mi hija. Uno de los beneficios de trabajar en casa. Un momentico, mami. Ok. Diga hola, Ademar. No te preocupes, eso lo voy Diga. a facilitar. That's okay. Okay. I'm sorry, Ademar. I Okay, couldn't we'll hear you. let it. I can let it apart. Uh, we're going to eat the cake. Okay? Okay. Sorry about that. That's okay. Carlos, cuando uno no cumple los requisitos que hablábamos ahora del 75% de la nómina, se tiene que pagar el préstamo. ¿Cuáles son los plazos para pagar esos préstamos y qué interés tienen? Tenemos que es muy bajo. Sí, el interés creo que es entre el 1 y el 2%. Entonces, son intereses supremamente bajos. Ellos te dan plazo después de 6 meses que recibas el dinero, empezar a iniciar un arreglo de pago para repagar el préstamo. Si no puedes pagarlo, te dan una extensión, o sea, te dan un forbearance period para hacer una extensión y pagar eso en cantidades que sean manejables para ti. Básicamente te están diciendo, mira, utilízalo para payroll, para que no lo tengas que repagar, y tú como el oficial de compañía también te puedes pagar tu salario, ¿entiendes? Entonces, básicamente, después que el dueño de la compañía lo use para pagar el salario de él y sus empleados, ese dinero ah, va a ser perdonado. Y cambiando del tema industria ahora a individuo, el desempleo, que muchas personas obviamente han quedado desempleadas, muchas es un understatement, ¿no? Millones de personas Sí, han sí, quedado desempleadas. El sí. gobierno federal aprobó también dentro de esta medida de estímulo eh, un adicional de $600 a personas eh, más allá de que sean aptas o no aptas para obtener este desempleo, este paro. ¿Es difícil, digamos, el proceso de solicitar este desempleo? No, por lo que he escuchado con mis clientes y con unos familiares que están en la situación de aplicar para desempleo, es muy fácil. Tú te metes al Department of Labor website de tu estado, tú aplicas para desempleo y básicamente antes de esta situación, los que podían aplicar para desempleo son individuos que reciben un W-2, un paycheck, ¿verdad? Pero ahora con esta crisis que estamos pasando, individuales que son contratistas independientes pueden aplicar. Y eso ha Yo no- sido gigante porque eso nunca había pasado. Entonces ahora pueden entrar los empleados y los contratistas independientes, aplican, ponen sus datos y le hacen la calculación de lo que van a recibir de desempleo, pero ahora está el suplemento de $600 semanal. Entonces, ¿qué sucede? Que es más probable que a todas las personas que están recibiendo desempleo ahora están ganando más de lo que ganaban cuando trabajaban. Correcto. Nadie va a querer regresar al trabajo, pero la verdad es que ayuda a mucha gente y eso estimula la economía también. Ya. Y además se ha extendido el periodo de pagos de desempleo. Antes eran, no sé, quiero 24 semanas, antes se ha extendido 36, me parece, no sé si me equivoco en los datos. Es correcto, ahora creo que son
hasta 6 meses creo que puedes colectar desempleo bajo estas circunstancias. Y también cuando se termina el periodo de desempleo, puedes aplicar para una extensión. Y la última pregunta, estos pagos de desempleo que estamos recibiendo, que es como recibir un ingreso, es obviamente tributable. Es decir, a que al final del año, si no te lo quitan ahora, te lo quitan cuando hagas tu declaración el próximo año, ¿no es cierto? No te quitan todo el dinero, no. Básicamente lo tienes que reportar. Por ejemplo, si tú aplicas para desempleo o estabas recibiendo desempleo, ahora mismo te dan una extensión y puedes continuar de recibir desempleo. Entonces, si tú recibes tu desempleo por 3 o 4 meses, dependiendo de la cantidad que tú recibas semanal, eso vamos a imaginarnos y decir, ok, tú recibiste $12,000 en desempleo. Ok, al fin del año te dan esa forma que es la 1099G y en esa forma dice lo que tú recibiste y lo que te sacaron en tax. Tú solamente tienes que incluir eso en tus taxes y dependiendo qué otros dineros tú te ganaste, tienes que pagar taxes en ese dinero o de pronto no, dependiendo tu otra actividad. Claro. Pero no tienes que devolver el dinero de desempleo. Nada más sí tienes que probablemente pagar tax en ese dinero. Ya, yo sabía que te había dicho que era la última pregunta, pero obviamente, y esto lo hemos conversado antes de hacer la entrevista, y quería que tú nos dijeras a ti, en lo personal, cómo te ha afectado no solamente en el negocio, pero en tu familia, el coronavirus. El coronavirus nos ha afectado fuerte emocionalmente. Emocionalmente, primero hace 3 semanas perdimos un tío mío, ¿verdad? Y eso nos dio como un shock porque no lo esperábamos. Y hace una semana y un día perdimos a mi papá. Mi papá era una persona joven, energética y lo perdimos y eso me dolió mucho. Y gracias a Dios tengo mucha fortaleza y tengo ánimo de seguir ayudando a mucha gente y tengo mucha fe en Dios y yo sé que Él está en un lugar especial ahora y está en paz, pero más que nada esta situación está poniendo a la gente en una situación especial. ¿Por qué? Porque está forzándonos a ser creativos. Por ejemplo, yo tengo una oficina de tax, pero gracias a Dios he podido manejar mi negocio a través de la tecnología. Puedo entrevistarme con clientes, todavía puedo seguir manejando el negocio. Tengo una cliente que vende artículos de religiosos, de fantasía, de oro. Ella sí tuvo que cerrar el local, pero ahora, si no fuera por esto, no estuviera explorando cómo vender por el Internet, que va a ser otra bendición para ella. Entonces, como me ha dicho mi mamá siempre que el dicho, no hay mal que por bien no venga, esta situación, aunque sea incómoda ahora, si tú te pones tu cerebro y te pones creativo, es potencialmente una oportunidad que Dios te está tratando de mostrar otra cosa. Ten los ojos abiertos, sea alerto, ponte a pensar, si mi negocio no lo puedo manejar así, ¿de qué otra manera lo puedo manejar? ¿De qué otra manera puedo recibir ingresos? Entonces, uno se tiene que poner creativo y esta es una bendición, aunque uno no lo crea en el momento. Así es. Bueno, yo te acompaño en el dolor con el fallecimiento de tu Gracias. padre y te agradezco mucho por la entrevista. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Ademar.